El sacerdote hacía el envío después de misa, se decía que la misa terminaba, ¿no? Desde hace un tiempo, pues el envío es diferente, ¿no? Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Que el Señor sea nuestra alegría, puede ir en paz, ¿no? Cambia el lenguaje porque lo que se vive aquí en nuestra vida ordinaria se trae aquí como momento celebrativo de ofrenda en el altar. Y lo que se vive aquí como momento celebrativo, como una ofrenda, se lleva después en la vida como una fuente de motivación, una fuente de alimento, una fuente de dar lo que necesita nuestra vida. Yo creo que es algo así como nos sucede en nuestra vida real. Cuando uno tiene sed, ¿qué hace? Uno no hace nada, ¿verdad? Lo más obvio, ¿verdad? Es tomar. Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Cuando uno tiene ganas de platicar con alguien, que no haya con quién, ¿no? Pero siempre uno busca, ¿verdad?, la manera de dialogar, de conversar. Eso que humanamente a veces necesitamos, eso se complementa con la dinámica espiritual. Necesitamos saber dónde ir cuando aparece esa sed espiritual. Necesitamos saber dónde acudir cuando aparece esa hambre, que a veces sea espiritual, anímica o humana también, ¿verdad? No solamente del alimento material. Cuando tenemos tanta necesidad de hablar de tantas cosas, hemos de saber dónde acudir. Y el Señor nos ha dado la respuesta, ¿verdad?, y la solución. Pero a veces nos distraemos o nos llenamos quizá de otras cosas que a lo mejor olvidamos, ¿verdad? El lugar adecuado, el lugar perfecto, el momento justo. Y de eso se trata este momento, no solamente para nuestra vida cristiana, sino para nuestros apostolados, nuestros servicios, para nuestras comunidades. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración inicial. Vamos a ponerse de pie. Y bueno, pues la oración inicial lo vamos a hacer a través de este videíto que me ayuda mucho a mí a entender que lo que celebramos, que nuestro encuentro con Jesús Eucaristía, no se queda solamente en el templo o en el rito, sino me ayuda a entender que el encuentro con Jesús en la Eucaristía, la contemplación, la oración, se prolonga a lo largo de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos la letra y vemos los momentos de las imágenes.
nuestra vida se hace presente en Jesús, el que de alguna manera se ha entregado de la Eucaristía. En cada momento de nuestra vida también lo podemos encontrar y adorar. Pedimos que nos acompañe en esos minutos de escucha y también encuentro con Él a través de este mensaje. Se lo pedimos a Él, bendito Reina, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntate un momentito. Queremos recordar, hermanos, al iniciar esta reflexión, algunas cosas que nos pueden ayudar a comprender la importancia del encuentro con Jesús en Eucaristía. Decía, no solamente como ese momento de sacrificio que lo es, sino como una prolongación también de ese encuentro que vivimos en la celebración ritual de la Eucaristía. Recuerden, no solamente que somos cristianos o vivimos el encuentro con Jesús en la Eucaristía en el rito, sino también de una manera permanente cuando está en los sagrarios, cuando está expuesto en la custodia. Aquí está también presente o por la prolongación de ese sacrificio que Jesús hace en el altar. Por eso encontramos algunos textos que son verdad y nos ayudan a entender la importancia de esto que vamos a escuchar. Él lo ha afirmado, ¿verdad? Él dice, yo soy el pan de vida. Y pues recuerda también lo importante que es quien viene a mí. Nunca tendrá el que cree, ¿verdad? El que venga a mí y el que cree, ¿verdad? Que son expresiones que es la invitación que Jesús hace. No nos obliga, nos dice el bien que se recibe si venimos a Él y creemos en Él. Cuando habla de creer, está hablando de la confianza, de la fe, ¿verdad? De saber que ahí está nuestro Dios, nuestro Señor, en ese pan que se ofrece, que se convierte en su cuerpo y en su sangre en el altar. Es interesante esas expresiones que utiliza San Juan. El que viene a mí o el que cree en mí nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. También esta otra expresión que ya lo hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, cuando se atrevían a compartir el pan, dice que comían con alegría y sinceridad, y también alababan a Dios y gozando de cómo Él ha sido o ha favorecido a su pueblo. No solamente es un compartir, sino a la vez es una alabar, es un gozar de ese encuentro con el Señor en comunidad. No solamente es algo personal, sino es en comunidad, dice los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Muy bien. Si hay alguna pregunta, lo dicen, y si no, lo dejamos hasta el final. Y este último que ya conocemos, la expresión de la invitación de Jesús, la expresión maravillosa, ¿no? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio. Esto que comentábamos hace un momentito, sí, en nuestra realidad muy humana se siente el cansancio, se siente precisamente situaciones que a veces uno vive, mucho más, ¿verdad? Eso unido al ámbito espiritual. Es necesario saber dónde recurrir y a quién recurrir. Porque es una realidad incluso hasta los mismos servidores. Cuando uno está en la dinámica del apostolado, por muy entusiasmado que sea, llega un momento donde experimentas de ese cansancio, ¿no? Y a veces una cosita que se exprese, ¿no? Así, como si se destapara la olla, ¿no? Así, a veces sucede. Es necesario saber dónde recurrir, en hablar, ¿verdad? Para que esta invitación se haga realidad. Encontrarán descanso en él. Ya recordamos algunos textos. Y bueno, ahora vamos a lo que nos dice la Iglesia referido a esto de la Eucaristía. ¿Qué nos dice la Iglesia referido a esto de la Eucaristía? Esto mismo que hemos escuchado, que la Eucaristía es fuente y
culmen de la vida cristiana. Es decir, fuente porque de ahí nace, ¿no? Y culmen porque allí también está llamado a dirigirse, a encontrarse o a encontrar su fin o su causa. Es decir, Jesucristo, la Eucaristía, ¿verdad? De ahí nace toda nuestra vida cristiana. Es decir, en la pasión, en la muerte y en la resurrección. De hecho, toda la Eucaristía, eso es lo que recordamos: la pasión, la muerte y la resurrección. Si ustedes se fijan en el rito, estoy hablando del rito, nos habla de esas realidades. Hay un momento donde se habla de la muerte, pero también de la resurrección. Entonces, por eso nuestra vida experimenta también eso. Todo, ¿verdad? No solamente los apostolados y servicios, sino también nuestra vida está, ¿verdad?, vinculada con la Eucaristía. Por eso, recordamos, vamos a recordar unas cositas. Todos los sacramentos están también en esa línea. Se dirigen, nacen y se dirigen también ahí, en Jesús, la Eucaristía. De hecho, se dice, ¿verdad?, del costado de Cristo brotan los sacramentos, brota la iglesia. Si ustedes se fijan también del costado de Cristo, recuerden que dice en el texto de San Juan, cuando el soldado traspasa, ¿no? Traspasa el costado, llega al corazón, dice, brota sangre y agua. Por eso, recordemos que en la preparación del vino, el sacerdote lo que hace es precisamente eso, ¿no? Prepara el vino y agua también. Obviamente, recordemos, una vez que el sacerdote hace la oración de consagración, esto que está en el cáliz se convierte en la sangre de Cristo. Vean todos los signos, el simbolismo que tiene esta expresión que nos dice el Concilio Vaticano. Y todo lo demás, dice, ministerios eclesiales se refieren a los servicios de la Iglesia. Y las obras de apostolado ya lo sabemos. Todo lo que se refiere a los apostolados, no olviden de dónde viene, dónde debe nacer este espíritu, este deseo, ¿verdad?, del servicio del apostolado, y dónde debe caminar, porque no solamente es el hecho de que Jesús me llame a mí, sino la Eucaristía representa también la comunión. Es muy importante eso, la comunión. Y bueno, como dice aquí, la comunión con Dios y la unidad del pueblo de Dios solamente tiene su sentido. Eso significa que tiene un sentido y se va realizando en la Eucaristía. Si el pueblo de Dios pierde el sentido de la importancia de la Eucaristía en su vida, pueden hacer muchas cosas, pero se van a perder el camino. Se perderá el camino. Por eso es muy importante lo que dice esta última expresión. Y bueno, dice allá que la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Es decir, hasta el modo de pensar tiene que ser en ese sentido, ¿verdad?, como que da sentido a toda nuestra vida cristiana, pero también a todo lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. Hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón esto? Para que veamos la importancia que es no solamente la Eucaristía como rito, sino como prolongación de ese sacrificio que es la adoración. Por eso ahora vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos dirijan, nos compartan un poco también lo que significa esta parte de la adoración, la prolongación, ¿verdad?, de este culto que realizamos en la celebración de la Eucaristía. Pedimos a los hermanos que se acerquen. Muchas gracias, Padre. ¿Hay algún lugar que pueda poner esto? Me da mucho gusto estar en su comunidad de Santa María Goretti. Hay muchas
amistades que conozco, muchas personas que tienen mucho cariño por ellas en esta hermosa colonia y que tienen ya muchos años corriendo el camino de nuestro Señor en la adoración también, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que es muy importante que nosotros hacemos cuando estamos hablando de la Eucaristía es hablar sobre la comunidad parroquial. Nosotros tenemos que fijarnos por qué una parroquia es diferente a otra parroquia. Cuando yo me fui a Medjugorje, en Yugoslavia, donde estaba realizando la Virgen María, me di cuenta en Medjugorje que Medjugorje es una parábola. Lo mismo que sucede en la parroquia de Medjugorje sucede en todas las parroquias del mundo, pero con una gran diferencia. La diferencia es que es Cristo céntrico. Allá vive Cristo, vive entre la comunidad. Y la comunidad brille porque está injertado en la vida. Y el Señor nos dice: permanezcan en mí. El día de hoy debemos decir las palabras de San Juan Pablo II, porque no tengan miedo de abrir las puertas del reino para Cristo. Abran las puertas de su poder salvador, porque la voz de Cristo nos está invitando especialmente a cada uno de nosotros de una manera urgente en este momento, para que nos acerquemos a Él todos los días en el Santísimo Sacramento, ya que la vida es un camino de fe y intimidad con el Señor. Por lo tanto, debemos encontrar el tiempo y el deseo para la adoración de adoración. Dios está escondido en el Santísimo Sacramento. Y simplemente está esperando que nosotros descubrimos el secreto de su presencia. En cada parroquia, Cristo ha montado su arpa entre nosotros. Y desde ahí de su morada eucarística nos dice: venga a mí. Es muy importante en esta parroquia que nosotros también exhortamos y enseñamos a las futuras generaciones el valor de la adoración eucarística. Porque en muchas comunidades hay gente inmigrante, pero nosotros tenemos que ver en las futuras generaciones. ¿Y cómo pueden los hombres ser capaces de conocer al Señor sin ser introducidos al misterio de su presencia? Es muy importante que nosotros como mujeres trabajamos como los jóvenes para que se acerquen a Jesús en la Eucaristía. La escena del Evangelio de Marta y María nos muestra el significado de la adoración eucarística. Nos enseña que seguir a Cristo no es una invitación externa, sino que es algo que alcanza al hombre en lo más profundo de su ser. La Sagrada Escritura cuenta que María simplemente sentó a los pies de Jesús. ¿Y qué pasó aquí? Vino Jesús a la casa de María, de Marta, de Lázaro, y Marta fue muy ocupada en los quehaceres de la casa, porque quería que todos salieran bien todo. Y de repente se fue a decir a Jesús: oh Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Aquí están todos los quehaceres, y está sentado a los pies escuchándote. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. El mejor tiempo de la tierra que podemos pasar es con nuestro mejor amigo Jesús en el Santísimo Sacramento. Pasar un tiempo en silencio con Él ante su presencia, dejando que su Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Cuando nosotros nos acercamos a
la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento se une con nosotros a tal forma que es más íntima de lo que nosotros estamos con nosotros mismos. Toda vida interior necesita del silencio y de intimidad con Cristo para desarrollarse. El compromiso más importante de nuestras vidas es crecer espiritualmente en el ambiente de la Eucaristía. Y como lo dijo el Padre, la Eucaristía es la fuente y la combinación de toda la vida cristiana. Toda nuestra vida, hermanos, todo es alrededor de la Eucaristía. Y nosotros tenemos que hacer Eucaristía para los demás. Es por ello que el culto comunitario a Jesús en la misa tiene que ser unido a nuestro amor personal con Jesús en el Santísimo Sacramento, a fin de que nuestro amor de Jesús sea completo. Nosotros no podemos venir a misa y el domingo pensar que esto es suficiente, ir a nuestras casas, olvidar de todo y no dar gracias a nuestro Señor por el don tan grande de Dios. Las iglesias son cuerpo y sangre, su alma y divinidad en ese pedazo de pan. Y Él está con nosotros y con todos los días hasta el fin del mundo. No les abandono a mis hijos. Y todos los días están en el Santísimo esperando tu llegada para colmarte de besos, de abrazos, de consuelo y de sanación. Cada miembro de la parroquia debe vigilar atentamente que ese sacramento de amor sea el centro de la vida de la parroquia, para que Cristo reciba amor por amor y verdaderamente se convierta en el alma de nuestras vidas. Jesús dice sobre esta vida de vida: el que tenga sed, venga a mí y beba, el que crea en mí. Las Escrituras dicen que de su corazón brotarán manantiales de agua viva. Todos los hermanos están invitados a beber de ese fuente de amor. Una parroquia es una casa que da la bienvenida a todos, sin excluir a nadie. Y es una fuente donde todos se acercan y dirigen para pagar su sed. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos de dar cosas buenas a aquellos que se las pidan? El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, emana de la Eucaristía. Si nosotros queremos ser santos, tenemos que estar unidos a la Eucaristía. El camino de la santidad es el camino de la adoración incesante en la presencia de nuestro Señor, que nos transforma, que nos purifica, que nos santifica. Y el Padre Celestial llama a todos sus hijos a una vida de santidad. La santidad es la perfección del amor. Cuando tenemos presente este llamado universal, comprendemos plenamente la dignidad de los fieles maridos. La Eucaristía confiere a cada individuo una dignidad incomparable, porque cada persona que se acerca a la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento se reviste de Cristo, se repone las fuerzas de su alma
se santifica de la misma manera que la viña da frutos a cada rama, respondiendo al llamado de la adoración eucarística, permanece en mi amor. Es necesario que la luz de este imagen descubrimos el verdadero significativo de la parroquia. Mi casa será llamada casa de oración. Y es la casa de oración para todos. ¿Cómo entonces ayudaría en las parroquias? Tendrá un acogedor clima de oración. En la actualidad existe una gran necesidad de espiritualidad, necesidad que se traduce en una renovada búsqueda de oración. Nosotros tenemos una sed de Cristo, lo puso esa sed en nosotros para ir a Él, para adorarle en una oración incesante de oración. Si presta mucha atención al estado actual de las parroquias, centrando los esfuerzos en lograr una renovación parroquial, nos damos cuenta que la parroquia no es un territorio. La parroquia no es un edificio, no es una estructura. Por el contrario, una parroquia es una comunidad eucarística que arde en el espíritu de unidad, donde en esa vive como pueblo hecho uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús en el Santísimo Sacramento hace comunión íntimo con todos los fieles laicos. Es por eso que el deseo más grande de San Juan Pablo II era tener una capilla de oración perpetua en cada parroquia. Volvemos a las palabras de Jesús. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, permanecen en mí. Mediante la oración perpetua, la parroquia es injertada a la vid y se convierte en simple instrumento de la íntima unión con Dios, con toda la raza humana. Las parroquias se convierten en unas escuelas de oración, expresado en una devoción de oración ardiente. Toda devoción al corazón de Jesús es profundamente eucarística. La adoración eucarística es la prueba de la auténtica renovación de la parroquia. Y el corazón, Eucaristía, es el corazón de cada uno de nuestras parroquias. Y es nuestro dulce de honrar a la Sagrada Hostia que podemos ver, al Verbo encarnado que no podemos ver. Por eso están delante del trono de Dios en el Apocalipsis, para saciar la sed del corazón de Jesús de ser amado. Y le dice de la adoración perpetua, y le rinde culto día y noche en su templo, clamando, aleluya, el Señor es Rey. Nosotros tenemos que poner a Dios como Rey aquí con la adoración perpetua, donde Él se honrado día y noche en una oración incesante. Y en esa oración incesante se baja el cielo a la tierra. Y nos unimos en esa lucha para producir frutos de amor y de santidad. Cuando ustedes están en las capillas de oración perpetua, visitando al Señor,
bendiciendo a toda su familia. Está protegiendo tu parroquia. Está cuidando de tu nación. Y está bendiciendo a toda la familia humana. ¿Has puesto a pensar por qué Yucatán? Tenemos 20 años que no llega un huracán por acá. ¿Has puesto a pensar por qué en Yucatán hay un oasis de paz? En un mundo lleno de corrupción y de violencia. ¿Has puesto a pensar en la sangre preciosa de Cristo que nos protege, que nos guía? En este tiempo que están adorando al Señor, ustedes están haciendo algo extraordinario. Cosas extraordinarias están sucediendo. Hace el punto que muchas personas que están agonizando y otros que se pueden condenar por la presencia de ustedes en el Santísimo, están siendo rescatando almas. Ustedes son testigos del Padre ante su presencia para rescatar y salvar almas. A través de la oración perpetua, la parroquia es injertada en la vida y se convierte en símbolo, instrumento de la íntima unión con Dios. ¿Por qué esta parroquia es diferente al otro? Porque aquí se goza, aquí se vive el amor, aquí se vive la fraternidad de nosotros. Y todo es el fuente de ese amor. La Eucaristía. La Eucaristía primero, recibir su cuerpo y sangre, hambre y dignidad. Y después, no como los mobilerosos, que después de haber sido sanado por el Señor, que sea el 10, regresó uno para darle las gracias, y el Señor le dijo, ¿y qué pasó con los otros 9? No seamos como ellos, esos 9. Que lo que Jesús hace con nosotros es muchísimo más de lo que hizo con los leprosos que los curó. Nosotros vivimos en tiempos difíciles y turbulentos. El mundo está a punto de tercera guerra mundial. Pero el mundo está en oración. El demonio está fuerte porque estamos pecando. Si nosotros queremos que baja la violencia, dejamos de pecar. Y aumentamos la oración. Porque es en la oración donde cosas extraordinarias suceden. Nosotros tenemos que ser algo extraordinariamente bueno para terminar con algo extraordinariamente malo. Y de ser algo extraordinariamente bueno es que cada uno de nosotros coge el sacrificio, ese valor de coger uno de las obras de la madrugada. Porque esa es la madrugada donde se libera la fuerza y la reparación de los pecados. Cualquier hora ustedes escogen para ayudar al Señor es agradable, pero es muy necesario para tener la oración que hacemos un sacrificio de despertarnos y adorar al Señor en el Santísimo. Yo tengo 20 años adorando a nuestro Señor. 2 de esas horas es en la madrugada. Y en esas horas de la madrugada, durante 20 años, nunca ha pasado por nada malo. Porque cuando te vas a adorar al Señor, los ángeles del Señor te acompañan y los ángeles del Señor te dejan estar en paz. No hay que temer. Y algunas cosas que yo quería compartir con ustedes son algunas cosas que el Padre Armor, que fue exorcista, cuando hizo que el demonio hablara precisamente de su oración de María. Quería compartir esas 2 o 3 frases para que se den cuenta
Si el demonio le dijo, ahí está él, escondido en ese pan, pero no está oculto para nosotros. Lo vemos y su luz nos quema. Es como un fuego que no podemos apagar. Si los humanos supieran quién está realmente allí, el mundo entero se olvidaría y nosotros seríamos derrotados para siempre. Cuando lo adoran, Él fortalece sus almas y destruye lo que hemos hecho en sus vidas. Una capilla siempre abierta hace que Jesús está disponible por todos los que necesiten del médico divino. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y no he venido a buscar la semana de San Francisco. Una puerta abierta son los brazos abiertos del Padre, que reciben a Jesucristo como luz. En el mundo que tanto necesita ser aceptado, es importante que todos tengan un lugar para rezar. Si en esta actividad enfermiza debería dar una gran importancia a la oración como una auténtica actividad nacional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En muchas parroquias pasan mucho tiempo con muchas actividades pastorales. Y cuando preguntan a la catequista, ¿cuántas horas de oración haces a la semana? No tengo tiempo. 24 horas está abierto el santísimo y no tienes tiempo por una hora. Y tú eres una catequista. ¿Qué es una catequista? El catequista es un discípulo. Pero ¿cómo puedo ser yo una catequista si no siento a las pies del maestro y oírlo como María? La actividad pastoral más importante de la gloria es la adoración, porque es donde llenamos de nuestro Señor, donde escuchamos su voz en nuestro corazón, donde nos llenamos del Espíritu Santo para entregar, para dar y ser testigos de ese Cristo que vive en mí. Es importante que cada persona de esta parroquia que pertenece al grupo apostólico tenga una hora a la semana de oración. Es muy parecido al Evangelio cuando hablaban sobre la mujer con su frasco, costoso perfume de alabastro. Y entró donde estaba Jesús y lo removió y lo ungió. ¿Y qué hizo la gente cuando lo vio eso? Empezaron a quejar. Ha hecho una buena. Empezaron a quejar diciendo: ¿cuánto dinero podemos haber gastado en este perfume que se derrochó? Y el Señor le dijo: les aseguro que ahí donde se proclama la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. De tal modo, cada oración con Jesús será tomado en cuenta para toda la eternidad, para la gloria que da a Dios y las gracias que trae a la humanidad. La adoración es el acto más grande que podemos hacer para sanar a nuestro mundo. Y nos dice que nos moverás la roca y de ella colocará agua, y esa roca era Cristo. El agua fluía por el costado derecho a través de los siglos hasta el fin de los tiempos. La Eucaristía es una fuente espiritual que brota
místicamente el costado derecho de Cristo. Es el maravilloso río de gracias incesantes que brotan directamente del Calvario para todos los que se acercan a su presencia. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, hermanas, pero tiempos gloriosos. Estamos viviendo los momentos del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y estamos viviendo los momentos del reinado eucarístico de Dios. Por eso estamos haciendo esas capillas de adoración. Porque cuando hay suficientes capillas de adoración para saciar la sed de Jesús, vendrá su reino eucarístico. Y cuando nosotros empezamos en esta parroquia de honrar al Señor día y noche, estamos comenzando el reinado eucarístico de Cristo. Y entonces, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua proclama para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Gracias. Buenas noches, yo soy Alfonso Medina, aquí mi socio. Tenemos 20 años de conocernos, 18 años de ser socios, agentes de seguro. Bueno, hasta con 27 años de que ya se retirara, porque si no, por ella sigue trabajando. Yo quiero escribir de mi trabajo para dedicarme totalmente a la oración de Cristo. Todo. Con Abraham, como dijo, tiene 20 años, pero no 20 años de oración perpetua. Ella es iniciadora de la oración perpetua de Yucatán. Desde que estuvo el padre Telman, Patricio Telman, a través del padre Martín Lucía, ellos tienen la encomienda, o a través de Juan Pablo II, de crear, ya tienen creadas 1500 parroquias de oración perpetua en toda Latinoamérica. Y es el apostolado que estamos siguiendo y llevando acá. Yo lo que puedo decir, por lo que acabo de ver, primero hay que ser agradecidos, porque ahí tienen una pequeña capilla que no hay en cualquier lugar y que podría ser de oración perpetua. Hemos ido a varias iglesias, a varios que no hay ni siquiera lugar. Peor aún, a veces el mismo sacerdote no tiene esa intención, porque a ellos les interesa. Pero somos nosotros los laicos los que debemos estar con Dios y acercarnos y no quitarles ese trabajo, porque los sacerdotes están para los sacramentos. Nosotros solo tenemos a ganar en esa relación. No les voy a hablar de testimonio ni de grandeza ni de grandes milagros. Según ustedes, que son adoradores, tienen mejores. Yo lo que les puedo comentar es, Dios, cómo me acerco, cómo lo he tenido. A veces 10 minutos en mi día, ¿por qué? Porque se ve una póliza muy buena, porque se resolvió un problema, es primero ir a agradecer. Y luego hay que hacer un rosario, es nuestra oración. No, señores, vamos a escuchar y vamos a hablar con un amigo, con una gran ventaja. Primero que va a escuchar, y segundo ya lo sabe todo de ti. No le vamos a contar nada nuevo. Pero te va a escuchar. ¿Qué te puede decir? Oye, mira, yo tengo la razón, pero mi mamá me dijo, pues sí tengo la razón, pero oye, yo soy un poco más empático. Y no es una voz que lo estoy diciendo, soy yo mismo, ¿no? Con mi jefe, ¿no? Hay que agradecer. Y luego esos momentos me van a ayudar, sobre todo de madrugada. Ahí es donde se dan. Primero hay que agradecer, para luego que estemos enfermos, ¿por qué? Porque saliendo de estar bien, podemos servir mejor. Y sirviendo mejor, somos más felices, contentos en ese momento. Y si yo estoy contento o feliz,
a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, y se van dando de esa manera. Y eso, al final de cuentas, genera menos violencia. Algo muy cierto, Yucatán es un lugar de adoración, nos falta mucho. Es cierto, vivimos Gilberto y luego Isidoro, después de Isidoro no ha habido. Se lo digo que me digo a los seguros, que cada mayo, señores, porque te van a asegurar de todo, y no ha habido las catástrofes que hay cuando entran los huracanes. Acá decimos, como el viento Juárez, pregúntenle a Acapulco, pregúntenle a otros lugares, huracanes de menos nivel, crean mayor desastre. Gilberto, aquí entró a todas 6 gentes respiradas con categoría 5. Y en Monterrey entró con categoría 1 y mató a 200 gentes en una noche. Porque vivía bajo océano. No es magia, es estar en comunión y estar agradecidos con Dios. No hay ningún lugar que ir a mejor. De eso estamos acá, estamos aquí para buscar que se tenga, en este caso, la oración perpetua y que haya más capillas de oración en el Estado. Gracias. Y vamos a pasar los típicos que llevamos nosotros ya sobre la Eucaristía, que nosotros quedaría para recordarnos un poquito, ¿verdad? Queremos llevarlos hasta nuestra hora santa con nosotros. Y tenemos invitaciones, si alguno aquí que gustaría apuntar una hora, pues tenemos invitaciones también. Tenemos acá invitaciones para que puedan apuntar. Lo que pueden apuntar las horas. Muchas gracias. Bueno, pues en estos trípticos está un poco la explicación sobre el valor de la Eucaristía y también lo que promueven, que es precisamente de las capillas de adoración. Pues agradecemos a nuestros hermanos también Alfonso por esta reflexión que nos ha dado precisamente sobre el valor de una comunidad eucarística. Vamos a darles un fuerte aplauso. Gracias por compartirnos. Y como decíamos, realmente la intención de esta reflexión al iniciar nuestro curso pastoral, no podemos comenzar pensando que se aproxima una avalancha, ¿verdad?, de cosas que hacer, ¿verdad?, sino al contrario, sino ver que cada momento es la oportunidad de mirar a Dios ahí, que se quiere encontrar con nosotros. Y también es cierto que cuando iniciamos la dinámica pastoral de la parroquia, no olvidemos que muchas veces uno llega a cansarse después, ¿no? A veces ya terminando el primer mes y ya está, ¿no? Ya vamos con trabajo, ¿no? Sino al contrario, será la oportunidad de saber, como decíamos, dónde encontrar la razón de ser, la motivación, el sentido de nuestra vida como cristianos, pero también de nuestro servicio y apostolados, cualquiera que tengamos, ¿verdad? Hay que decir el 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Servicios y apostolados, bendito sea Dios que lo pueden hacer, ¿no? Pero no olvidar que todo eso hemos de saber, ¿verdad?, dónde llenarnos y nutrirnos de nuestro servicio, porque si no, todo se convierte en una obra, así como si fuésemos una máquina, ¿no?, que hay que hacer, pero no vivimos después lo que hacemos. Eso es muy importante recordar, no solamente porque es la acción, ¿verdad?, que hay que realizar, pero no olvidar que hay que vivir, pero para vivirlo tenemos que recordar siempre el sentido de dónde parte esto que hacemos en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en nuestros apostolados y servicios. Bueno,
No sé, ¿hay alguna pregunta a alguno de hermanos, a un servidor o a esos hermanos antes de ir cerrando este momento de reflexión? Sé que ya tienen ganas de cenar, ¿no? O algunos ya cenaron, pero ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Para el creyente, ¿qué pasa en los hermanos que son divorciados? ¿O ese sería otro tema? Sí, recordemos que eso sería un tema que es importante abordar. Decíamos que hay el momento de participación eucarística en el Evangelio, ¿verdad? En donde podemos nosotros ciertamente comulgar, pero también está ese momento de la adoración, que es la prolongación de la Eucaristía, o sea, de la entrega de Jesús en el altar, que es precisamente ahí en el expuesto en el manuscrito. Es decir, la adoración es una invitación a la que todos estamos invitados, ¿verdad? Es muy importante eso, que quizás en ese momento del culto no se pueda participar sacramentalmente. Recordemos que se hace una participación espiritual, por eso se hace una oración, ¿verdad? Si alguno no puede participar sacramentalmente o comulgar sacramentalmente, hacen precisamente ese momento de la comunión espiritual, ¿no? Para ellos también están llamados ese momento del encuentro de adoración con el Señor, y ahí el Señor tendrá este encuentro también con ellos, de modo personal, o cuando haya algo el Señor irá diciéndoles en la medida en que ellos van participando de la adoración eucarística. También ellos están invitados, no se les excluye, ¿no? Ciertamente no tienen la posibilidad en ese momento, quizá de la comunión sacramental, pero decía, puede ser la comunión espiritual. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahorita pasamos a la misa. ¿Alguna preguntita? ¿Nada? Qué bueno. Son una maravilla, ¿no? Pues bueno, pues vamos ahora sí a pasar a los avisos. Muy buenas noches, hermanos. Gracias, Padre. Buenas noches. Quiero enviar la invitación, como hizo la hermana Lynn. Todos están invitados a participar, a acompañar a Jesús Eucaristía, sobre todo en los horarios de madrugada. Vamos a los que tienen sus hojitas, lo pueden llenar y vamos a estar en la puerta. Nos lo pueden dar para que se pueda enviar a los servidores y le damos el horario. Ojalá Dios mediante ocupe las madrugadas, son horarios muy hermosos, yo también he cubierto esos horarios. Estamos todos acá por el Padre José apoyando esta capilla. Nos hace falta servidores, adoradores para el domingo, de 12 a 6 de la mañana. En el caso de que no pueda venir, no pueda asistir, no tengan miedo de decirle sí al Señor. Él nos va guiando, nos va enseñando el camino. Porque hay personas que dicen, no, me da miedo madrugar. Es el horario más hermoso. Él te pone el momento, Él te dice aquí, ven acá, o sea, es maravilloso. Sí me gustaría que los mediante cada uno de ustedes dedican un horario. Y pues vamos a estar en la puerta y ojalá sea ya capilla perfecta, como dice aquí, porque sí necesitamos, después de la pandemia, si fueron los adoradores, pero ahora conmigo no hay, hasta las 10 de la noche. Pandemia, tuvimos 440 adoradores, nada hemos logrado acercar a 320. Esos 320 adoradores están divididos en
turno mañana, mediodía, tarde, noche, madrugada. Hay horarios donde solo hay un adorador, se requieren 3 al menos para que el Señor no se quede solo. Y la verdad es que nos hace falta adoradores para el hogar, parejas, el Padre nos pidió que las madrugadas procuremos que vengan con su acompañante. Y la verdad, con la obra y gracia del Señor, tenemos muchos matrimonios de madrugada. Algunos pues, vienen acompañados con sus hijos, pero la mayoría son parejas. Entonces, nuestros acompañantes, anímense, prueben, el Señor aquí está esperando, es hermoso. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ahora lo que sigue en el resto de los meses, si Dios lo permite, es conocer un poquito más a aquel que se encuentra en la Eucaristía. Vamos a procurar, en la medida de lo posible, profundizar más en lo que hemos comentado hace unos meses, ¿verdad? Sobre la fe y sobre la vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así habló Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Agradecemos al Señor esta noche que nos ha regalado. Le agradecemos también por ese día que nos permite concluir, por la familia, por el trabajo, por la escuela, por nuestro servicio, por nuestro apostolado. Y le pedimos que despierta de nosotros ese deseo de saber encontrar dónde hablar, escuchar, refugiarnos en cada momento de nuestra vida, que es la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familias, que nos acompañen. Amén. Muy bien, hermanos, pues qué bueno que vinieron a todos. Hoy me dicen que 6 años, ¿no?, de estar en estas reflexiones así llamadas Academia de la Fe. Un fuerte aplauso a todos por participar. Y bueno, esperemos que pues, las gentes también contar con ustedes. Ya los vi a todos, no es que pasen lista, pero ya los vi, ¿no? Así que esperemos verlos el próximo mes. Muy buenas noches.